Que hay que ser obediente delante de Dios, hermanos. Amén. Porque el Señor cuando nos dice que nosotros cuando hemos venido a los pies del Señor somos nueva criatura, ¿sí o no? Amén. Todas las viejas cosas han pasado, todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Entonces, en el transcurso de este pequeño estudio estaremos estudiando dos súper grandes de la fe del Antiguo Testamento y dos jóvenes también que estuvieron también aportando palabra de exhortación. Dos jóvenes también que estuvieron trabajando con Pablo. Yo creo que ya todos lo conocen. Amén. Vamos a hablar primeramente de Noé y Abraham y después estaremos hablando de jóvenes Timoteo y Tito. Amén. Gloria a Dios. Todo sea para la gloria del Señor. ¿Cuántos son jóvenes aquí? Amén. Hay un montón de jóvenes. Amén. Gloria a Dios. Creo que somos todos jóvenes. Amén. En el Señor todos somos jóvenes, hermanos. No hay ningún anciano aquí, ¿sí o no? Amén. Y aunque seamos, que lo veamos un poco así canoso, hermano, pero con el Señor, olvídese, sigamos adelante y nos da fuerza, ¿sí o no? Y fortaleza. Aleluya. Amén. Dos súper grandes de la fe, Noé y Abraham. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Y vamos a ir en el libro de Génesis capítulo 5. Amén. Génesis, cuando todos lo tengan dicen amén. Amén. Dios le bendiga, hermana María. Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. Génesis capítulo 5. En el 32 dice la palabra del Señor: siendo Noé, ¿de cuántos años tenía Noé? 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, gloria a Dios. De la edad de 500 años, fíjese bien, Noé engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya estaba, se puede decir, bastante veterano, ¿sí o no? ¿No? Porque antiguamente duraban mucho. Mire cuánto duró Matusalén, ¿sí o no? ¿Cuántos años duró Matusalén? 966 años, ¿no? Gloria a Dios. ¿Cuántos años duraban los antiguos, sí o no? Amén. Pues 500 años tenía Noé, fíjese bien. Y dice que en el 6 habla que aconteció, dice, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ¿sí o no? La maldad de los hombres se multiplicaron, ¿sí o no? La maldad se corrompió la tierra, hermano. Pero había un hombre que el Señor halló gracia en él, en un solo hombre, fíjese bien. La tierra estaba corrupta, estaba llena de podredumbre, todo era corrompido, todo de continuo el mal. Pero Dios halló gracia en un hombre. Y vio, dice en el 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente aquí al mal. Y hoy en día no se está dando eso también, ¿sí o no? Sí. Si ve todas las naciones, es que está terrible, hermano. Sí. Mire, en Ecuador ha habido hace poco un terremoto, ¿sí o no? Sí. Sí. Anoche estábamos orando con mi esposa, porque mucha gente también, hay que orar también por las personas de allá, no solamente por nuestros países. Yo oro también por mi país, El Salvador, porque ha habido un cambio de presidente para que el Señor instruya, ¿me entiende? Dice que hay que orar por los líderes, ¿sí o no? Los que están en los países, también por los líderes de la iglesia, hermanos, porque ¿a quién ataca Satanás? A los líderes de la iglesia. Y entonces la maldad, sí, fíjense bien, de los hombres era mucha en la tierra, mucho. Y el corazón de ellos, dice, era de continuo solamente al mal. Imagínense, solo al mal hacían. Y entonces, pero el Señor halló gracia en un solo hombre, fíjese bien. En Romanos 8, fíjese bien, 8:5 dice, porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan ¿en qué? En las cosas de la carne. Cosas de la carne, pero los que son del Espíritu son que piensan solo cosas en el Espíritu, ¿sí o no? Amén. Los que son de la carne solo piensan en la carne. Mirad, esto, ¿me entienden? Solamente para la carne, pero no alimentamos nada el Espíritu. Muchas veces mi esposa
Y he estado pasando situaciones muy difíciles hace un poco tiempo. El pastor lo sabe más o menos. Y gracias a Dios el Señor ha levantado mi vida poco a poco, hermano. Porque tenía un ministerio de jóvenes, ahí estábamos lidiando con los jóvenes. Usted sabe que muchas veces con los jóvenes hay que ir poco a poco, ¿sí o no? Y hay que tener paciencia con los jóvenes, ¿sí o no? Porque yo he sido joven, hermano. ¿Sí o no? Todos hemos sido jóvenes. Y sabemos todo lo que nosotros dentro de como jóvenes que éramos, cómo actuábamos, ¿sí o no? Entonces muchas veces yo comprendo a los jóvenes, ¿sí o no? Aunque no comparto lo que hacen, pero los comprendo también, porque yo fui joven. Entonces dice, porque los que son de la carne piensan cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan cosas del Espíritu, ¿sí o no? Amén, gloria a Dios. Y fíjese bien, porque el ocuparse de la carne, dice ahí mismo en Romanos 8, fíjese bien, en el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Amén, y eficaz, hermano. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto nos da vida, Señor? Amén. Gloria a Jesús. Oiga, cuando yo, en este tiempo que estaba decaído, hermano, yo decía, Señor, ya es que yo voy a tirar la toalla, no sé qué voy a hacer. Tenía un pronto problemas en la iglesia donde estaba. Y, Señor, ya no quiero continuar. Yo, el ministerio, ¿me entiende? Yo lo veía ya todo perdido. Pero hay algo dentro que me decía, levántate, hermano, tú puedes, ¿sí o no? Amén. Y ese alguien, ese es el Espíritu Santo, hermano, que mora en nosotros. Usted sabe que este lugar que estamos aquí es una casa de oración, ¿sí o no? Yo siempre le llamo a las iglesias, no le llamo, yo siempre les digo a los hermanos, discúlpenme, pero no son iglesias, sino que son casas de oración. Porque la iglesia verdadera es donde habita el Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Amén. Ahí es la iglesia verdadera. Y cuando el Espíritu Santo mora en usted, ¿sí o no? Es nueva criatura. El Espíritu Santo lo cambia, hermano. El Espíritu Santo le da, fíjese bien, cualquier cosa que va a cometer, algo que está en contra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo corrige, ¿sí o no? No sé si a usted le ha pasado. Un día me acuerdo yo que estaba trabajando en el hotel donde trabajo y vino uno de seguridad y me dice, estaba cenando yo tranquilamente y me dice, oye, ¿quién ha dejado esto aquí? Y yo estaba cenando tranquilamente y le digo yo, perdona, ¿qué? Me dice, sí, todos los platos han sacado fuera, toda la bandeja y fuera. Y le digo yo, perdona, que yo no sé, yo estaba cenando aquí tranquilamente, no sé quién ha venido. Entonces, y me volvió a decir, no, quizás tú has sido. Y entonces ya me empezó a acusar y me empecé a saltar y quería decirle algo, hermano, pero me decía algo, airaos, pero no pequéis, dice la palabra del Señor, amén, ¿sí o no? Amén. ¿Sabe cómo el Espíritu lo corrige a uno, hermano? Amén. Airaos, pero no pequéis. Entonces, cuando las personas tienen el Espíritu Santo, hermano, somos transformados. El Señor nos transforma radicalmente. Hay un cambio, fíjese bien, dentro de nosotros y exteriormente también. ¿Sabe? Lo importante también es lo interior, ¿sí o no? Porque acuérdense cuando el Señor Jesús a todos los fariseos, ¿sí o no?, que estaban ahí, dice que estaban hermosos y limpios, pero por dentro estaba lleno de ¿qué? De podredumbre y de huesos, ¿sí o no? Imagínense, por dentro, por fuera se miraban, era sepulcro blanqueado. Usted sabe que en un sepulcro, usted a veces lo arregla. En El Salvador, muchas veces allá, los sepulcros de tierra, los arreglamos, les quitamos allí, los apodamos un poco, quitamos la hierba y lo pintamos las cruces, ¿sí o no? Así antiguamente se hacía, así. Sí. Bueno, en mi país todavía sigue haciéndolo así, ¿sí o no? Y lo pintamos bien, pero adentro, ¿qué hay? Un muerto, hermano, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces el Señor Jesús les decía eso. Están limpios, se ven por fuera, ¿sí o no? Pero por dentro están llenos de podredumbre. Amén. Fíjense bien. Y la maldad de los hombres se había multiplicado. Porque el ocuparse de la carne, antes como hemos dicho en Romanos 8, dice en el 6, ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En el Marcos capítulo 7, 21, dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los ¿qué? Malos pensamientos, ¿sí o no? Oiga, entonces,
Muchas veces cuando nosotros vamos a actuar de una forma, fíjese bien, a veces en el corazón sentimos algo, ¿sí o no? Cuando algo deseamos, queremos, ¿no sentimos algo en nuestro corazón? ¿Ah que sí? La palabra de Dios no se equivoca, hermano. Amén. Dice, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Imagínense, todo eso sale. Amén. Y entonces, en este tiempo de Noé, toda la maldad se había multiplicado. La maldad estaba tremendamente, estaba corrompido el planeta. Y solamente Dios halló gracia en un solo hombre, fíjese bien. Génesis 6 dice, pero Noé, en el Génesis 6, capítulo 6, versículo 8, Gloria a Dios. Dice ahí, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué, hermano? Imagínense que toda la tierra estaba corrompida y solamente un hombre, fíjese bien, el Señor halló gracia en él, ¿sí o no? ¿Cómo estaba de corrompida la tierra? Y hoy en día se va corrompiendo. Yo siempre les decía a los hermanos, fíjense bien, la maldad lo va acechando. La maldad es un cerco que va poco a poco expandiéndose. Incluso en las iglesias se va metiendo la maldad. No permitamos que la maldad entre a nuestra vida, a nuestro corazón, sino que al contrario, hermanos, tengamos al que reina y de todo poder y de toda gloria, que es Jesucristo, hermano, que por medio de Él somos más que vencedores. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Jesús. Solo por medio de Él. ¿Cuántos lo creen? Solo por medio de Jesucristo vamos a vencer cualquier obstáculo, hermano, que venga a nuestra vida. Y Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y dice así en el 9, estas son las generaciones de Noé. Oiga, la generación de Noé, fíjese bien, para esa época solamente eran 3, ¿sí o no? Dice, varón justo, y era, ¿qué dice la palabra de Dios en el 9? Perfecto en sus generaciones. O sea que, imagínense, con Dios caminó Noé. Tenemos otro también, aunque no lo vamos a hablar, bueno, vamos a mencionarlo, Enoc. Dice que Enoc caminó con el Señor y no vio muerte, ¿sí o no? Porque el Señor se lo llevó hacia el cielo. Amén. Y fue de los primeros raptos que hubo, ¿sí o no? En ese entonces. Amén. Imagínense, y dice en el 10, y engendró 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Pero lo que vemos aquí es la obediencia de Noé, que Dios halló gracia en él, porque fue un hombre escogido por Dios. ¿Cuántos lo creen? Fue un hombre escogido, fíjese bien, por el Señor. Y en el 22 dice así, lo vamos a adelantar más. Dice, todo lo que Dios le había mandado, que construyera un arca, y todas las instrucciones que Dios le había puesto, ¿sí o no? Noé no dijo, pero Señor, que nunca aquí ha llovido, ¿sí o no? Aquí la tierra se riega por rocío, pero nunca ha llovido, ¿qué es eso? Noé no preguntó nada de eso, sino que cuando Dios le habló, Noé empezó a construir el arca. Dice que de 500 años era, ¿sí o no? Noé, cuando engendró a sus hijos. Y cuando la terminó el arca, era de 600 años. O sea que ¿cuántos años habían pasado haciendo el arca? 100 años. No era fácil hacer un barco gigante. Imagínense como hoy en día se puede decir como un portaaviones, ¿sí o no? Grande, donde iban a meter todo un montón de animales. Póngase a pensar. Y ahora yo a mi hijo le estaba diciendo ayer, imagínate, hijo, que cuando Noé empezó a construir el arca, ¿sí o no? Sus hijos habían nacido, engendró 3 hijos, pero los hijos estaban pequeños. ¿Y quién le ayudaba a él? Solo su mujer, me imagino yo, y él. Y nadie más. Y Dios, que estaba con él. Por eso es que hubo tanto tiempo, ¿sí o no? 100 años. Y todos los hombres de la tierra, imagínense cómo miraban ese barco que estaban construyendo, ¿sí o no? Ese nombre, arca. Y dice así, y lo hizo en el 22, y lo hizo así Noé,
hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Queriendo decir que Noé obedeció al Señor. Amén. Eso se trata, hermanos, hoy en día. La enseñanza es la obediencia. Amén. La obediencia, fíjense bien, por medio de la obediencia, el Señor, fíjense bien, redime todos nuestros pecados, porque si todos nosotros obedecemos a Dios, muchas veces podemos fallar, hermano, pero ahí está Dios para levantarlo, ahí está Dios para sostenerlo, ahí está Dios para echarte la mano, hermano. Amén. Para levantarte. 7 veces puede caer el justo, pero con todo eso el Señor te levanta, hermano. Amén. Dios te levanta. Así como ha levantado mi vida, levanta la vida de ustedes. Y ustedes jóvenes, fíjense bien, son el futuro de la iglesia. Dios, si los ha puesto aquí en este lugar, hermano, esta tarde, es porque Dios les está haciendo un llamado también. Para que todos juntos trabajemos. Porque hay almas afuera que están perdidos, no conocen de Dios, pero nosotros somos los que llevamos el mensaje por medio, fíjese bien, de la palabra del Señor y por medio de su Santo Espíritu. Amén. Transmitimos este mensaje de salvación. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Y Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y Noé obedeció a todo lo que Dios le mandó. Y así hizo, dice Noé, conforme a todo lo que Dios le manda hacer. ¿Cuánto obedecemos a Dios? Muchos decimos amén. Muchas veces le fallamos a Dios, hermano. Todos le fallamos. Yo le fallo a veces con el pensamiento. Señor, perdóname, le digo yo, si te he fallado. Muchas veces vienen tentaciones. No le digo que no. Jesús fue tentado en todo, hermano. Va a venir pruebas a nuestra vida. Jesús fue tentado en todo, ¿no es así? Pero de todo ella el Señor nos enseñó cómo poder salir de la tentación. ¿Acaso no el Señor, por medio de la palabra, sí o no, exhortó al diablo y se alejó? Por medio de la palabra. Pues ahí está la clave. Mantenerse vigilante, hermano. Orando, buscando de Dios, ayunando. Oiga, solamente, fíjese bien, cuando nosotros ayunamos y oramos a Dios, verdaderamente sentimos un cambio de nuestra vida. Cuando a veces estamos titubeando, estamos ahí decaídos, hermano, usted póngase a orar al Señor, póngase a ayunar al Señor, hermano, y verá que cómo lo va a levantar el Señor. Amén. Lo digo por experiencia. Solamente por medio del ayuno, hermano. No coma mucho, no, ¿me entiende? Está comiendo comida, ¿sí o no? Que esa comida mata, pero la comida espiritual vivifica, hermano. Fíjese bien, muchas veces cuando hacemos ayuno y lo regocijamos en el Señor y estamos buscando de Dios, yo me siento más, no digo el Señor, yo me siento más liviano, Señor. Yo no sé, porque quizás he rebajado un par de kilos, pero me siento más liviano, Señor. No sé, me da suficiente para poder aguantar ese día, y es posible el día siguiente más, hermano. Usted dedique tiempo al Señor, hermano. Búsquelo, joven, que hoy es el tiempo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Y hay otro hombre, fíjese bien, lo vamos a hacer reducido porque el tiempo, usted sabe que el tiempo apremia, ¿sí o no? Amén. Entonces Dios halló gracia ante los ojos, o sea, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y note que dentro de esto hay algo importante, que Noé halló la gracia y la obediencia ante Dios. Amén. E hizo así conforme a todo lo que Dios le mandó. Otro hombre tan importante que obedeció a Dios en aquel tiempo, hermano, ¿saben de cuál vamos a hablar? El padre Abraham. Abraham fue un hombre que obedeció a Dios. ¿Qué le dijo el Señor cuando le habló a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela, ¿sí o no? A un lugar que le iba a mostrar.
Y iba a ser, le prometió Dios que iba a ser su descendencia como, ¿saben contar las estrellas de los cielos? Ustedes saben contar, como a veces han visto el cielo estrellado, así va a ser su descendencia, ¿sí o no? Y Abraham sin pensar, él se fue, hermano, porque creyó en el Señor. Y allí, ¿qué actuó? La fe. Amén. Génesis 12, 1. Dice así. ¿Quién vive, hermanos? Y al nombre de Él. Gloria a Jesús. Es para que no se me duerman. Pero Jehová, dice, había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Imagínense. Una voz que le habla a Abraham. Dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Muchas veces el Señor nos puede hacer un llamado, ¿sí o no? Estamos aquí tranquilamente. Yo tengo un piso, tengo una hipoteca. Y el Señor me hace un llamado. Wow, y tengo que dejar todo eso. Obedece al Señor, hermano. Si no te va a ir mal. Amén. Y Abraham dejó todo, hermano. Vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, le dijo el Señor. Amén. ¿Acaso el Señor nos está abriendo puertas, hermano? ¿Acaso el Señor nos está expandiendo el Evangelio, Señor? Por medio de los pastores que salen a predicar en las calles, salen a evangelizar. Por eso hoy en día también están ustedes aquí también, y donde los hermanos, de los pastores. Porque un día también ellos se esforzaron, era salir a las calles a evangelizarlos, y los trajeron. Amén. El Señor, solamente el Señor pone eso. Gloria a Dios. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás, dice, bendición. Gloria a Dios. Bendeciré a los que te bendigan. Cuando usted bendice al pueblo de Israel, automáticamente el Señor lo está bendiciendo. ¿Cuánto lo creen? Cuando yo le digo Señor, sabemos que Dios nos manda a orar por el pueblo de Israel, ¿sí o no? Señor, yo bendigo el pueblo de Israel. Cuando usted dice bendigo el pueblo de Israel, automáticamente Dios lo está bendiciendo, porque hay una promesa para nosotros, ¿sí o no? De bendición. Por eso dice: yo bendeciré a los que te bendigan, y a los que maldigan, los maldeciré. Imagínense, es promesa de Dios. Y se fue Abraham, dice, como Jehová le dijo en el 4, Génesis 12, 4. Dijo: Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Amén. Y tomó pues Abraham, dice, a Sarai, su mujer, y a Lot, dice, hijo de su hermano, o sea, su sobrino. Amén. Y todos sus bienes que había ganado, personas que habían adquirido de Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. En el 6 dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y en el 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Amén. Sabemos que Abraham fue movido por fe, ¿no es así? Porque Abraham abandonó su tierra y su padre, su parentela que había, y fue a un lugar que no conocía, hermano. Muchas veces Dios los puede mandar a un lugar. Imagínense, yo ni tenía idea que yo iba a estar predicando un día en este lugar o en otros lugares aquí en España. ¿Qué iba a saber yo, sí o no, pastor? Que Dios los iba a mandar. Pero Dios tiene un propósito para nuestra vida. El propósito que me puse yo cuando salí de mi país era trabajar, hacer dinero y llegar a hacer una empresa allá. Eso es lo que quería. Yo estudié electrónica, todo electricidad más o menos. Entonces decía: yo voy a poner una empresa eléctrica y trabajaré. Pero muchas veces no es lo que nosotros pensamos, hermano, es lo que Dios pone, ¿sí o no? Porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. ¿Cuánto lo creen? Nosotros pensamos una cosa y Dios dispone otra, hermano. Amén. Y Dios abre puertas. Cuando vas en dirección, siguiendo a Dios, el Señor va abriendo puertas. ¿No es así? ¿Ah? Es como cuando tú oras por tus papeles, por tu trabajo, ¿sí o no? El Señor abre puertas.
Yo le digo a los hermanos, no te quedes aquí, es cierto, pídele al Señor que el Señor abra puertas, que abra puertas de empleo, que te dé un trabajo, ¿sí o no? Pero si tú no te mueves, el Señor no va a abrir nada. Ahí estará. Tú tienes que moverte, ir a tocar, ¿sí o no? Al empleador y decir, aquí estoy. Necesitan a alguien que pueda trabajar. Entonces Dios tocará el corazón de esa persona, hermano. Porque así fue mi vida. Si yo les contara las experiencias que tengo con el Señor, hermano, y las cosas maravillosas que he hecho en mi vida, hermano, y de lo que me ha sanado Dios, tremendo también. Porque Dios en el Señor hay poder, igual que en su palabra, hermano, porque su palabra es poder. Amén. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Cuando se sienta usted deprimida, cuando se sienta angustiada en su corazón, fíjese bien, pídale al Señor, póngase la palabra de Dios en el pecho, hermano, y pídale a Dios. Y va a ver que algo sentirá ahí, un poder tremendo, hermano, que le va a empezar a quitar esa fatiga que siente, ese estrés que siente, hermano. Yo padecí mucho tiempo de depresión. Es una enfermedad que no se la deseo a nadie, hermano, es terrible eso. Pero solamente el Señor me sanó, hermano. Solamente el Señor me sanó. Y Abraham obedeció y se fue a una tierra que no conocía y su descendencia la multiplicó. Fíjense bien, en el libro de los Hechos, capítulo 7, Esteban hace un relato de lo que vivió Abraham. Si lo vamos a Hechos 7, (7:3) y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Aquí dice defensa y muerte de Esteban. Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y dice así algo muy, fíjese bien, recalca Esteban allí, dice, y no le dio herencia en ella ni aún para sentar su pie, pero la herencia se la prometió para sus hijos. ¿Sí o no? Amén. ¿Cómo lo ve ahí? La promesa estaba para sus hijos. Él salió, buscó del Señor, obedeció a Dios y Dios lo bendijo, hermano, en esa tierra. Así como hoy en día el Señor te bendice en este lugar, en cualquier lugar que te vaya. Dice que el ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende, hermano. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Así es que no importa donde usted vaya, si va confiado con el Señor lo defenderá. Amén. ¿Sí o no? Amén. Un día yo iba caminando, me venía bajando del tranvía en Can Oliver y estaba todo oscuro, no habían construido el centro comercial que hoy en día está. Y yo decía, venía pidiéndole a Dios y cantar una alabanza y escuché unos pasos que venían con unas hojas que se movían, era verano. Y yo decía, ¿qué es eso? Y siempre ando una linterna en mi bolso, siempre llevo una linternita pequeñita y empecé a yo escuchaba como algo que iba conmigo. Me paraba y ya no escuchaba nada. Volví a caminar y escuchaba como que las hojas iban a otros pasos. Y yo comprendí, Señor, ¿no será el ángel tuyo que está alrededor mío defendiéndome? Gloria a Dios, ¿sí o no? Dice que el ángel del Señor acampa de aquellos que le temen y los defiende. Amén. Gloria a Dios. El Señor, hay poder en Él, hermano. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Oiga, si usted se mueve con el Señor en su corazón, Dios no lo abandonará. Dice que bajo sus alas estaremos seguros, ¿sí o no? Es el Salmo 91. Escudo y alarga su verdad. Amén. Imagínense que Abraham se fue de su tierra a un lugar que no conocía, pero obedeció. Algo muy importante es la obediencia, hermano, a Dios. Amén. Es algo muy importante. En Hebreos 11, en el versículo 2, dice que por la fe alcanzaron buen testimonio, ¿sí o no? Amén. Los antiguos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque los antiguos se movían por fe, hermano, ¿sí o no? Obedecían al Señor, ¿sí o no? Cuando Elías, ¿sí o no?, salió huyendo
y se fue a refugiar en el arroyo de Siquén, ¿cómo se llamaba? De Siquén, ¿no? De Quequerí, perdón. ¿Quién lo alimentaba ahí? ¿Ah? Los cuervos. Los cuervos lo alimentaban. ¿Cree que, fíjese bien, Elías vivía por fe? ¿Ah? ¿No tenía nadie que le llevara la comida a Elías? Nadie, solamente el Señor. Mandaba a sus cuervos, fíjese bien, para que le llevaran carne, dice. Amén. ¿Sí o no? Ese es vivir por fe, hermano. Pero hoy en día queremos vivir de otra forma, con lujo, ¿sí o no? Queremos estar bien, queremos sentirlo bien cómodo, hermano. Dios los bendice, es cierto, hermano. El pueblo de Israel tiene una promesa material y nosotros tenemos una promesa espiritual, pero también Dios los bendice a nosotros, hermanos. Amén. Y bendice, fíjese bien, bendice tu casa, bendice tu hogar, porque en tu hogar no falta ningún alimento, ¿sí o no? Porque Dios te provee alimento. Porque Dios está contigo, hermano. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, dicen. Y vemos la obediencia de Abraham. Unos jóvenes también, vamos a ir rápidamente para terminar. Timoteo y Tito eran jóvenes, así como ustedes jóvenes que estaban también. El apóstol Pablo, fíjense bien. No crea que por de balde escogió a estos jóvenes, ¿sí o no? Me acuerdo que en la iglesia donde estábamos, ¿se acuerda, pastor? ¿No? Había una muchacha que era de Perú. Me acuerdo que esa muchacha, antes que llegaran todos los pastores y todo, ya estaba en la iglesia. Fíjese bien, servía en la iglesia, estaba ahí de ujier, pero antes de que llegaran todos los pastores, ya estaba ella en las puertas. Y era jovencita. Y lo daba un ejemplo. Wow, decía yo, esta hermana, ¿cómo? Gloria a Dios. Hermana Arely. Sí, pastor, ¿cómo no me acuerdo? Amén. Esa jovencita siempre estaba orando, siempre estaba buscando del Señor, hermano. Aunque sus padres no querían saber nada de Dios, yo decía, ¿cómo esta muchacha? Fíjese bien, pero solamente el Espíritu Santo hace eso, hermano. Fíjese bien. Porque su mamá no quería saber nada de Dios, su padre también. ¿Y quién más le influía? Solamente el Señor, por medio de su Santo Espíritu. Y ella buscaba de Dios. Y me acuerdo que cuando cantaban alabanza, ella se movía, el Espíritu Santo la hacía mover, fíjese bien, que saltaba las escaleras sin ni mirar ni nada, y el Espíritu de Dios, fíjese bien, la guiaba. Y no se caía, hermana, tremendamente, cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, hermano. Timoteo, dice, es nombrado por primera vez en el libro de los Hechos, capítulo 16, 1. Después que llegó, dice a Derbez, en el 16.1, si usted puede ir también, habla mención de estos jóvenes, hermano, porque estos jóvenes fueron, fíjese bien, grandes discípulos